Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, para el día de hoy, seguimos nuestro devocional diario y nos corresponde Josué, el capítulo 8. Y nuestro tema de hoy: después de la tempestad viene la calma. La tempestad simboliza esos problemas. La tempestad simboliza todas aquellas dificultades que a lo largo de nuestra vida tenemos que pasar. En este capítulo de Josué nos habla cómo Josué venía de superar una tempestad. Primero, estaba acostumbrado a estar siempre bajo la protección de Dios, estaba acostumbrado a tener siempre la victoria en diferentes batallas, pero se presentó una específicamente la cual él no pudo ganar. Veamos qué nos dice Josué 7, versículos del 4 al 5. Entonces unos 3,000 hombres atacaron ese pueblo, pero fueron derrotados por los hombres de Jaí. Primero los israelitas se dieron a la retirada cuando los hombres de Jaí resistieron el ataque a las puertas de la ciudad. En el contraataque los de Jaí mataron a 36 hombres, mientras perseguían a los israelitas hasta las canteras. Otro grupo de Jaí los atacó, matando a más en la bajada. Entonces el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. Si recordamos en el capítulo de ayer, entonces, Josué venía de perder aquella batalla. Una batalla que ellos estaban muy confiados que ganarían. Josué y el pueblo estaba tan confiado que fueron incluso con menos hombres a la batalla, porque estaban seguros de que la ganarían. Pero se encontraron con algo totalmente distinto y un resultado que ellos no esperaban. Terminaron perdiendo la batalla. Pero no solamente perdieron la batalla, perdieron también amigos, perdieron también seres queridos y parte importante de su pueblo. Además de eso, perdieron algo muy importante, que era el ánimo y tal vez, como nos dice ahí, perdieron el ánimo y el valor. Se llenaron de miedo, se llenaron de angustia. Cuando vienen las tempestades a nuestra vida, las dificultades o los problemas, lo primero que llega a nuestro corazón es el desánimo, segundo, la desesperación y tercero, el miedo. Ya no queremos seguir adelante. Si nos fue mal en algo, consideramos que de ahí en adelante todo nos va a seguir mal. A veces pensamos que esa tormenta va a durar para siempre, a veces pensamos que ese problema va a durar para siempre. Debemos saber que los problemas en nuestra vida son algo normal y natural y que siempre van a existir. Por algo el mismo Señor Jesucristo nos advierte acerca de que debemos tener aflicciones, así como Él las tuvo, pero que debemos aprender de Él, porque así como Él superó esas aflicciones, nosotros también. Si relacionamos entonces nuestros problemas con aquella tempestad, sabemos que las tempestades no son eternas. Ni siquiera el diluvio universal fue eterno. Tal vez llovió durante 40 días y 40 noches. Fue un tiempo de oscuridad, un tiempo de caos, pero después de esos 40 días y después de ese tiempo establecido, volvió a salir el sol. Y no salió de cualquier manera, salió mucho más brillante y más resplandeciente. Y además de eso, después de esa tempestad, vino el arco iris. Esos colores maravillosos que Dios entregó al pueblo como manera y señal de su pacto. Si pensamos entonces en esa tormenta física, sabemos que después de que llueve tan fuerte y sale el sol, sale el arco iris, una nueva esperanza para nuestra vida. Dios hoy quiere que entendamos que tal vez es posible que estemos pasando dificultades, que tal vez es posible que haya tormentas en nuestra vida, pero no podemos dejarnos vencer de ellas. Todo lo contrario, debemos estar seguros que pronto el sol va a resplandecer en nuestra vida y que ese arco iris va a brillar en lo más alto como esa esperanza y ese pacto de que con Dios podemos seguir adelante. Josué le pasaba eso. Josué venía de una derrota, venían de estar desanimados, venían de estar tristes, pero Dios nuevamente le da otra oportunidad y le dice que es posible seguir adelante y ganar de nuevo esa batalla. Veamos qué nos dice ahí en el versículo 1 de Josué 8. Luego el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Jaí. ¿Qué es lo primero que Dios le recomienda entonces? Después de esa tempestad, dice Dios, no tengas miedo, no te desanimes. Es momento de volver a empezar, es momento de volver a continuar. Cada día es una nueva oportunidad.
Josué tal vez estaba triste y desanimado porque perdieron la batalla contra ese pueblo, pero ahora Dios le dice, no, levántate, llénate de nuevo ánimo y sigue adelante. Ve a conquistar ese pueblo, porque Dios es un Dios maravilloso y no nos desampara. Sin apartarnos de Josué 8, veamos 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Dios nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, por el contrario, nos ha dado un espíritu de fuerza, de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos está diciendo en esta mañana, no importa esa tempestad, levántate, hay una nueva oportunidad. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, por el contrario, somos fuertes y somos vencedores si creemos en Él. Debemos entonces saber que aunque hayamos perdido algo en esa tempestad, aunque tal vez hayan ruinas en ese momento, aunque tal vez después de ese problema queda nuestro corazón hecho pedazos o quedan secuelas dentro de nuestra vida, debemos saber que pronto eso lo vamos a recuperar y que la recompensa que viene para nosotros es mucho más grande si continuamos y nos esforzamos. En el versículo 2 dice, harás con Jaí y con su rey lo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que esta vez podrás quedarte con su riqueza y sus animales como botín para ustedes. Prepara una emboscada detrás de la ciudad. Mire que Josué ya había tenido que enfrentarse a batallas, se había enfrentado a la batalla de Jericó, pero en esa ocasión, aunque ganó la batalla, tenía limitaciones y no pudo disfrutar de ese botín. Dios les prohibió tomar de ese botín. Pero ahora Dios les está diciendo, no solo tienen la oportunidad de recobrar ánimo y de enfrentarse nuevamente a Jaí, sino que ahora podrán adueñarse de todos esos tesoros, podrán convertirse ahora y disfrutar de todo eso que pudieran encontrar. Mire que esa recompensa que viene después es mucho más grande. Tal vez estamos llorando porque perdimos una pequeña batalla, tal vez estamos llorando porque no se nos dio un resultado, pero resulta que tal vez ese resultado no era para nosotros, porque hay algo mucho mejor. Tal vez ese negocio pequeñito que intentamos hacer en alguna ocasión no funcionó, pero Dios nos dice, si continuamos, si creemos en Él, ese negocio va a seguir adelante y va a progresar, y no de cualquier manera, sino el doble y hasta el triple de lo que tal vez nosotros creíamos. Cuando las cosas las hacemos tomados de la mano de Dios, esa recompensa viene y viene de manera abundante. Pero es necesario, para esa batalla es necesario prepararnos. No podemos solamente cruzarnos de brazos y esperar a que Dios haga todo. Es necesario prepararnos y actuar. Veamos qué dice el versículo 3 y versículo 4. Así pues José se preparó para ir a Jaí con todo el ejército. Eligió 30,000 de sus mejores soldados y los envió por la noche. Les dio estas órdenes. Atención, preparen una emboscada desde atrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén listos en sus posiciones. Nos dice entonces que es importante, después de esa tempestad, seguir trabajando, prepararse. Dice que Josué preparó esa emboscada y no la preparó de cualquier manera, la preparó con sus mejores soldados. A ellos los envió y les delegó y les dio órdenes de hacer lo que tenían que hacer. Después de esa tempestad, después de ese problema, Dios nos dice, es importante entonces prepararnos. Es importante alistarnos para todo lo que se pueda venir. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos rodeamos de personas idóneas, cuando en nuestra vida no nos juntamos con aquellos tal vez perdedores, aquellos que están acostumbrados a quedarse ahí llorando, sino por el contrario, nos rodeamos de los mejores soldados, de aquellos que estén dispuestos siempre a ayudarnos, a orientarnos y apoyarnos en eso que se quiere lograr. Después de ese problema, después de ese llanto, depende de ti, de quién te rodeas. ¿Te rodeas a llorar con todos los desanimados o por el contrario, te levantas y te acampas tal vez alrededor de aquellas personas buenas? Se dice por ahí un refrán, que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.
Y también se refiere a eso, a qué personas nos vamos a juntar, de cuáles nos vamos a rodear. Si hemos tenido un problema, si hemos tenido o hemos fracasado en algo, habrán personas que son un mal árbol en nuestra vida, aquellas que no nos van a dar sombra, sino que por el contrario, estarán ahí para quitarnos el alimento, para quitarnos la luz del sol. Aquellos que nos juzgan, que nos señalan, pero también habrán otros que están dispuestos a levantarnos, aquellos que están dispuestos a darnos la mano. Dice, después de esa tempestad viene la calma. Y depende también de rodearnos con personas de calma. Dice entonces que debemos siempre confiar en Dios. Veamos en el versículo 7. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. El Señor su Dios le entregará las ciudades a ustedes. Es tiempo entonces de confiar en Dios. Tal vez lo primero no salió como queríamos. Tal vez el primer resultado no fue acorde a nuestra voluntad. Pero sigamos confiando en Dios. Sigamos creyéndole. Porque sabemos que Dios es maravilloso y que nos puede ayudar y nos puede acompañar en todo momento. Tal vez ellos tenían dudas, porque ya antes habían perdido una batalla, porque la primera batalla contra Jair la perdieron, pero ahora era tiempo de confiar en Dios y estar seguros de que Él les daría la victoria. Es necesario, después de esa tempestad, también mantener la calma, aprender a respirar y pensar de manera clara. Veamos qué dice el versículo 14. Cuando el rey de Jair vio esto, él y toda su gente salieron rápido de madrugada para enfrentarse a Israel en combate en el valle del río Jordán. Pero el rey no sabía que había una emboscada contra él detrás de la ciudad. Para este rey sucedía lo contrario. Venía de ganar una batalla. Él venía de estar en su mejor momento. Y por eso sale corriendo cuando ve a sus enemigos. Cuando ve al pueblo de Israel sale corriendo sin pensar en nada, confiado de que iba a vencer. Grave error para él. Esa confianza le costó tal vez su vida y le costó la vida de su pueblo. Muchas veces nosotros, por hacer las cosas al afán y hacer las cosas a la carrera, no pensamos y actuamos de manera insensata. A veces llevados por la confianza, por el exceso de confianza, actuamos como ese rey. Hacemos lo que queremos y sin pensar ni medir las consecuencias. O por el contrario, cuando venimos de una tormenta, tal vez cegados por el miedo, por la desesperación, por la angustia, tampoco pensamos. Cuando hay ese momento de angustia o ese shock porque está ocurriendo algún problema, como que nos quedamos sin saber qué hacer y hacemos lo primero que queremos sin darnos cuenta de nada. Entonces Dios nos dice, después de esa tempestad, es momento de sentarse, de reflexionar, de analizar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para que no cometamos ninguna equivocación más grande. A veces, en medio de esa tempestad, lo que nos acaba a nosotros no es la tempestad como tal, sino nuestra desesperación al momento de actuar. Cuando ocurre un terremoto, un temblor o algún sismo, lo más grave no es el terremoto en sí. Las muertes no son por el terremoto en sí, las muertes son producto de la desesperación de las personas, que por el afán de salir corriendo se chocan entre sí y se causan daño, o se estrellan contra cualquier objeto, contra cualquier cosa y se causan daño a sí mismos. ¿Por qué? Por no pensar, porque se dejan llevar por el desespero y la angustia. Hoy Dios nos dice, es tiempo de calmarnos, así como dice, la tempestad viene la calma. Después de la lluvia, poco a poco va menguando esa lluvia hasta que sale el sol y el arco iris. De la misma forma en nuestra vida. Debemos respirar, como dicen por ahí, contar hasta 10 antes de tomar cualquier decisión. Debemos dejar atrás todo lo que estorba, en el versículo 19. Luego los hombres de la emboscada salieron de su escondite y corrieron hacia el frente tan pronto como Josué estiró su brazo. Ellos encontraron la ciudad, la capturaron y la incendiaron rápidamente. Ellos lo que hicieron fue acabar y quemar esos enemigos. Destruir eso que tal vez les podría causar daño. Hoy pensemos en nuestra vida, qué cosas son las que nos causan daño y a cuáles debemos echarle fuego. Echémosle fuego entonces a esa mala manera de vivir, echémosle fuego a esos pensamientos insensatos, echémosle fuego a esa pereza, a ese desánimo, echémosle fuego a todo aquello que impide que tengamos una buena relación con Dios y a todo aquello que nos impide avanzar.
Por último nos dice, debemos ser personas agradecidas. Estar seguros que esa tormenta pronto pasará, pero sobre todo estar seguros que con Dios todo es posible y por ello debemos ser agradecidos. Veamos ya para finalizar en el versículo 30. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Después de que obtuvieron la batalla, después de que encontraron esa solución, dice, levantaron un altar como señal de agradecimiento a Dios. Dios nos dice eso, seamos agradecidos con Él por todo eso que Él nos ha dado. Esa tempestad que hemos tenido que vivir tal vez simplemente ha sido producto de nuestro mal actuar, de nuestra consecuencia, de nuestro error. Ellos perdieron aquella batalla anterior, no porque Dios así lo quisiera, no porque fuera culpa de Dios, sino porque ellos mismos habían cometido pecados, se equivocaron y eso los llevó a la destrucción. Pero se arrepintieron y ahora, tomados de la mano de Dios, estaban avanzando y aprovechando esa segunda oportunidad. Dios nos dice en esta mañana eso. Tal vez hemos tenido que vivir tempestades, tal vez aún estamos en medio de esa tempestad, llevados por nuestra mala forma de actuar, pero debemos saber que con Él todo es posible y que cada día es una nueva oportunidad, que su gracia es nueva cada mañana y por lo tanto debemos ser agradecidos, así como Josué levantó ese altar y le dijo a Dios gracias. De la misma forma nosotros seamos agradecidos, porque aunque estemos en medio de esa dificultad, aunque estemos en medio de esa tormenta, Dios no nos desampara y siempre nos ayudará. Debemos pedirle a Él que sea Él dándonos paz en medio de esa tormenta, que aunque estemos en problemas o en dificultades, podamos siempre disfrutar de la presencia de Dios. Dios es grande y maravilloso y tiene grandes recompensas para nosotros. Ese arco iris que sale después de la tormenta es lo más hermoso. A mí personalmente me encanta ver el arco iris porque recuerdo esa segunda oportunidad que Dios nos da. Recuerdo ese pacto maravilloso de Dios con nosotros. Por lo tanto, esos colores brillantes, esos colores diversos, hacen y nos dan una nueva esperanza. Dios nos dice, confiemos en Él. Tal vez en el anterior momento los resultados no fueron como queríamos, pero ahora es distinto. Con Dios somos más que vencedores. Él traerá la victoria. Él nos dará una recompensa mucho mayor que la que antes teníamos. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días, en horas de la mañana, nuestro devocional. Los días jueves, nuestro culto en línea. Y los días domingos, nuestro culto en línea, si no estás dentro de la ciudad, o nuestro culto presencial en el Centro Comercial San Andresito de la ciudad de Pasto. Dios los bendiga, que tengan una feliz mañana.